acabamos entrevistando a los jugadores de la selección española, a los de la NBA cuando vinieron a Madrid, a Russell Westbrook, Kevin Love, a Ricky Rubio. Estaba empezando a plantear el montar una empresa. El contrato más gordo que teníamos, que os digo, se cayó. Casi podemos decir competir con WordPress. ¿Qué dicen por ahí? Hoy vamos a descubrir la historia de Héctor de Prada. Pero espera, ¿esto qué es? Esto es Así lo hacen, donde una vez por semana conocerás junto a mí la historia de tremendos locos. Los interrogaré para saber cómo han sido capaces de vivir de sus locuras. Además de recibir 5 cápsulas de conocimiento desde nachochambó.es. Pero bueno, de eso ya hablaremos más adelante. Eso sí, la primera pregunta no va a ser ni cómo estás, ni cómo te va la vida, que por supuesto luego te voy a preguntar, Héctor, pero la primera pregunta va a intentar conocerte un poquito mejor, ¿vale? Y yo creo que esto se descubre con la lectura. ¿Cuál ha sido tu última lectura, Héctor? Bueno, muy buenas, Nacho. Pues como te comentaba antes, la verdad es que yo soy una persona a la que le encanta leer, ¿vale? Y mis últimas lecturas son un par de libros de Marco Didio Falco, que es un detective en la época romana, ¿vale? Porque me encanta la novela histórica. Y si fuéramos un poco más, porque también me gusta combinarlo con libros más de emprendimiento, del mundo de la empresa y tal, pues ahora estoy releyendo el libro de los... ¿vale? Porque es una metodología que nosotros estamos implantando, entonces me parece muy interesante refrescarlo. Yo ese libro justo lo tengo pendiente porque también implemento cosas, pero no me he leído su historia ni cómo se desarrolló, entonces me gustaría entender un poco el fondo. No, sí, pues está muy bien, yo lo recomiendo, la verdad, porque lo hace todo mucho con ejemplos, que ves empresas que lo han hecho, cómo lo han hecho, entonces te ayuda mucho, te ayuda mucho. Ahora, Héctor, ha pasado una cosa, y es que cuando has dicho el título del segundo libro, se habrá escuchado un pitido. ¿Y esto por qué es? Es porque el título de este libro se desbloqueará, lo enviaremos en el primer email de mañana, de la secuencia de tus 5 emails, de tus 5 cápsulas de conocimiento. Así que la gente que lo quiera conocer, el libro este de los o no sé qué, lo tendrán en nachochambó.es. Ahora sí, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, Nacho, oye, muchísimas gracias por invitarme y encantado de estar aquí contigo. Yo tengo que decir que tenemos un par de cosas pendientes. Una es una pachanga de básquet, porque imagino que luego nos contarás, pero también has jugado básquet como yo. Y también tenemos pendiente un buen almuerzo valenciano, que viniste a la WordCamp Valencia y no pudimos hacerlo. Efectivamente, esperemos que este año, en la próxima WordCamp, podamos ir con un poco más de tiempo y Pues sí, así tenemos oportunidad de hacer esas cosas. pues sí, las dos, ¿eh? Eso es, hecho, hecho. Vale, Héctor, pues nos gustaría saber quién eres y sobre todo cómo lo has hecho a través de tu historia. Así que adelante, el micro es tuyo. Perfecto, pues a ver, vamos allá. ¿Cómo empecé un poco hasta llegar hasta donde estoy hoy? Yo la verdad es que, bueno, soy de León, lo primero, ¿vale? Que será una cosa así igual un poco extraña, ¿vale? Que a no todo el mundo le parece normal. Y he vivido toda mi vida desde pequeño en León. Bueno, estuve mis primeros años en Galicia porque mi padre estaba allí destinado, ¿vale? Es profesor. Y después ya estuve siempre en León, en mi etapa del colegio, del instituto, ¿vale? Y yo siempre, aparte de jugar a baloncesto, ¿vale? Que era mi gran pasión, siempre me encanta el baloncesto, siempre jugar para mí fue lo máximo. Y sí que es verdad que aparte del baloncesto y los estudios, yo cuando hablo un poco de estos temas, del mundo del emprendimiento tal, yo sí que me considero una persona que desde muy pequeño ya tenía esas ganas o esa intención de emprender de alguna manera, ¿vale? Sin ni siquiera pensar en qué es el emprendimiento o en tener una empresa o en nada así, ¿vale? Yo siempre fui alguien que estaba intentando hacer cosas, sobre todo, pues oye, para sacarme los cuartos, ¿vale? Para poder conseguir, como hacían los mayores, poder conseguir mi propina, mi dinero, tal, y poder luego hacer lo que quisiera. ¿Qué Entonces, tipo de cosas hacías? mira, pues alguna cosa que cuento cuando estoy en algún colegio hablando y tal, es que cuando yo era muy pequeño, en la casa de campo que tenemos, como en el pueblo nuestro, con mi hermana pequeña y mis primos, ¿vale? Nosotros hacíamos todo tipo de cosas, desde montamos un lavado de coches, ¿vale? O sea, primero empezábamos lavando los coches de toda la familia por un par de euros, lo que fuera, ¿vale? Y se nos llegó a ir la pinza tanto que hasta hicimos un cartel, nosotros salíamos aquí a la Nacional León Astorga, que es una nacional con un tráfico de la hostia, y salíamos ahí con el cartel, se lavan coches, ¿vale? O sea, y te estoy hablando que igual con 8 o 10 años,
¿vale? O sea, muy pequeños, muy pequeños. Y luego ya ¿Paraban los coches? pues no, porque por suerte, antes de que parase nadie, me acuerdo perfectamente, porque mi familia lo recuerda mucho, vino, por no decir a mi abuelo, mi tío, tal, a echarnos una bronca del copón, a sacarnos de allí, ¿vale? Porque eso, teníamos como 8 años y estábamos allí en la Nacional que nos podía haber pillado un coche, yo qué sé, cualquier cosa, ¿vale? Entonces, Vale. pero sí que de la familia la vamos un montón, eso sí lo puedo decir. Y luego, pues hicimos también cosas, me acuerdo también, pues tendríamos 10 12 años, no, menos, 10 o menos. Montamos dentro de nuestra casa, somos una familia muy grande y nos dio por crear el periódico de la familia. Entonces nosotros escribíamos chorradas tipo con quién está saliendo mi tía, que se están poniendo baldosines nuevos en la terraza, ¿vale? Y sacábamos fotos, lo maquetábamos de aquella, pues en un Word, lo maquetábamos, Ostras. imprimíamos 50 copias, íbamos allá todo el mundo, 1 euro el periódico, 1 euro el periódico, tal. O sea, ya empezamos ahí a hacer cosillas. Y esas son un poco así más tontería, ¿vale? Que tampoco iba mucho más allá, pero sí que es verdad que cuando empecé en el instituto, ¿vale? Desde el principio, sí que ya empecé a ver cosas, sobre todo, pues oye, que me empezaron a reportar algo en cuanto a dinero, contactos, experiencias, sobre todo Ujú. aprendizajes, ¿vale? Yo cuando tenía 12 años creé una página web, mi primera página web, que fue cuando aprendí de baloncesto, que estaba centrada en el baloncesto León, que de aquella era un equipo que estaba en la CB, ¿vale? Luego desapareció, Ojo. ¿vale? Pero fue una página que la verdad es que en León pues tuvo un éxito enorme porque nosotros de aquella, claro, fue esto hace 15 años, ¿vale? Y nosotros, bueno, íbamos a todos los sitios, yo que era el que escribía, el que lo organizaba todo tal, y mi padre que era el cámara, ¿vale? Que él tenía una cámara de vídeo porque era del instituto, además que no era ni suya, y él venía y hacíamos vídeo entrevistas a los jugadores, hacíamos Ostras. todas las semanas teníamos un vídeo de scouting de otros equipos con el entrenador del equipo, lo poníamos en YouTube, y la verdad es que eso despegó de una manera bastante loca, que no lo pensábamos. Acabamos entrevistando a los jugadores de la selección española, a los de la NBA cuando vinieron a Madrid, a Russell Westbrook, Kevin Love, a Ricky Rubio. Estuvimos con ellos en Madrid, que teníamos allí acreditaciones y todo. Y ese fue un poco mi primer proyecto, por así decir, bueno, que empezamos a hacer cosas, que tenía cientos de miles de visitas al año, o sea, que ya empezó a funcionar y me metí un poco en el mundo de las webs, que es Ostras. donde yo luego he seguido. Eh, Eh, ah, dime, dime. esto es lo de menos, pero como soy también una persona bastante técnica, tengo curiosidad. ¿Empezaste con WordPress o era No, desarrollo? para nada. Yo empecé, la primera web que hice, había antes un programa que creo que ya no existe, que era el Microsoft Frontpage, ¿vale? Que era como el Word y el PowerPoint, pues Microsoft tenía un programa que era para hacer páginas web, una cosa más cutre, tremendo. Pero fue mi primera página web fue con eso. Luego aprendí HTML y un poco de CSS y ya entonces la siguiente versión de esa página de Basket León, que se llamaba, la monté ya yo a código, ¿vale? A pelo. Todo a Y código. sí, Y sí. cada vez que queríais subir una cosa nueva, la Eh, metías a... Sí, 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 Ostras. era curioso aquello. Y luego ya, bueno, pues nada, lo acabé dejando y ya no pasé, cuando yo ya aprendí, empecé a meterme en lo que era WordPress y demás, ya la web no siguió, el baloncesto ya no existía y entonces, bueno, ya no la evolucioné, pues se quedó ahí hecha en código puro. ¿Y la URL todavía la tienes o el dominio Pues ya sí, expiró? era basketleon.com, que creo que lo mantengo. Luego pasó a ser un videoblog, porque yo tuve la suerte que después, cuando acabé el instituto, marché a estudiar a Estados Unidos con una beca para jugar Ujú. allí a baloncesto. Y entonces también, pues oye, no se me ocurrió otra cosa que mientras estaba allí dije, pues voy a hacer un videoblog, ¿vale? Cuando de aquella ni había youtubers ni había nada de eso. O sea, y dije, bueno, pues yo me grabo aquí, sobre todo para que lo vea mi familia, subo aquí las fotos a los vídeos. Y creo que basketleon.com o .es, que sigo manteniendo el dominio, debo estar por ahí todavía yo siendo un pipiolo hablando allí Ostras. de lo que me encontraba en Estados Unidos. Apuntabas ya entonces muchas maneras. Bueno, ya te digo, me gustaba mucho hacer cosas, o sea, me gustaba mucho hacer cosas y ya tenía una clara, yo creo, unas ganas de intentar ser capaz yo por mí mismo de buscarme la vida. También es verdad que para irme a Estados Unidos, yo el último año del instituto, lo que empecé a hacer fue a través de un contacto que encontré en un foro, ¿vale? En internet, en China, ¿vale? Que vendía camisetas de la NBA falsas, obviamente, ¿vale? Empecé a traer camisetas de China a saco para todos los equipos de baloncesto, de chicos, de chicas, de categorías inferiores de León, de Ponferrada, de aquí cerca, y acabé vendiendo cientos de camisetas que me sirvieron para los gastos que yo tuve luego allí, del viaje que me tenía que pagar, lo que no me cubría la beca y tal, me lo pagué todo con trayendo camisetas de la NBA, vamos.
¿Pero tú le vendías directamente a estos chicos o a la asociación de básquet No, o yo vendía a al los club? particulares. O sea, por ejemplo, pues empezó con mi equipo, claro. Yo les dije a los de mi equipo, oye, que puedo traer estas camisetas de China y nos cuestan 25 euros. A mí me costaban 20, claro. Y cuantas más pidiera, más barato me lo dejaban Claro. en China. Entonces, mi equipo me las compró. Luego, el equipo de un amigo me dijo, oye, ¿cómo es que tenéis todas estas camisetas tan chulas? Tal. Y así se empezó a correr la voz. Y yo creo, bueno, eso, que el 90% de los chavales y chavalas que jugaban a baloncesto en León, de menos de 18 años, tenían camisetas que les había traído yo. Porque, claro, la otra opción era ir aquí al centro comercial y te costaba Claro. 100 euros y era o la camiseta de Pau Gasol o ninguna. Yo traía cualquier camiseta, todo el catálogo de todas las camisetas que existieran. Ostras. Sí, sí. Entonces, bueno, esa fue un poco, ya digo, mis inicios en el mundo Grandes de... inicios. Sí, sí, yo ya le digo a todo el mundo. Yo desde el principio ya estaba intentando ahí a ver qué hacía, ¿vale? A ver cómo podía liarla y eso fue un poco las primeras cosas que hice. Luego es verdad que ya una vez que es la parte casi más interesante, porque luego cuando volví de Estados Unidos, yo ya allí estuve estudiando diseño web y según llegué a España me di de alta como autónomo y empecé a trabajar como freelance. Vivía en casa de mis padres, no tenía ningún gasto y al final dije, oye, pues esto me gusta, lo puedo hacer. Tenía ya algún contacto que tenía algún negocio y necesitaba una página web y entonces dije, venga, voy a probar esto, tal y ya comencé con la dura, pero también buena, en mi opinión, vida del autónomo, haciendo ¿Y qué páginas web. pasa con el baloncesto? Porque tú realmente te vas a Estados Unidos por el baloncesto. Efectivamente. A ver, resumiendo mucho, mucho, es que tampoco era muy bueno, ¿vale? O sea, así en pocas palabras. Pero bueno, yo me fui a Estados Unidos, Pero eso, para llegar a irte a Estados Unidos tuve hay mucha que tener un suerte. nivel. Bueno, sí, a ver, yo hacía todo lo que podía, desde luego, y fui allí, la verdad es que fue una experiencia increíble, y luego cuando volví porque, bueno, la universidad en la que estaba canceló el programa de baloncesto y a mí me mantuvieron la beca para seguir estudiando online, pero tenía la oportunidad de ir allí a otra universidad o volver aquí en León, justo el equipo en el que yo había jugado toda la vida, había ascendido a Liga EVA, que era la primera vez que estábamos en Liga EVA, entonces volví aquí, estuve jugando 3 4 años más, yo creo, en Liga EVA, que estuvimos en un par de fases de ascenso, Alex Plata y tal, y luego ya, pues en el momento que tenía ya mucho trabajo como autónomo, como freelance y tal, y ya estaba empezando a plantear el montar una empresa con mi socio David, que luego hablaré más de él, ya pues vi que era demasiado tiempo el que requería y al final yo obviamente pues para mí no tenía un futuro profesional, lo hacía ya como un hobby, ¿vale? Y la exigencia era demasiada como para seguir combinándolo. Entonces dejé el baloncesto y ya pues me centré un poco más en el trabajo. Vale, vale. Entonces, tú vuelves a España y como comentabas, pues algún contacto que conocías, alguna empresa que le hacía falta algún desarrollo web, empezaste con ello. ¿Tú realmente, cuando empezaste, el servicio que ofrecías era te hago la web o también ofrecías a nivel, yo qué sé, de comunicación, de marketing, que igual ahora está más extendido? Pues mira, al principio, la primera web, fíjate, te voy a decir, fue la academia de baile a la que iba mi hermana. ¿Vale? O sea, que al final muchas veces los primeros clientes, yo le digo a todo el mundo, lo fácil es buscar a tu alrededor, tu círculo de gente, que seguro que hay alguien que conoce a alguien tal, que en nuestro sector, por ejemplo, necesita una página web o unas redes sociales o lo que sea, ¿vale? Y entonces yo sí que empecé con las páginas web porque yo era lo que hacía, pero muy rápidamente sí que fui extendiéndome un poco a otro tipo de servicios, ¿vale? Sobre todo cuando trabajas como freelance, como autónomo, claro, pues cuando trabajas también con empresas pequeñas, tiendes un poco a valer para todo o a hacer un poco de todo, ¿vale? Porque es verdad que, pues eso, en la academia de baile donde iba mi hermana no se podía permitir pagar una persona para hacer la web, otra para hacerle marketing online, con temas de email marketing y demás, otra para redes sociales, otra para tal, ¿vale? No pueden permitirse eso. Entonces, al final, pues a base de eso vas aprendiendo. Sí que es verdad que yo me centraba sobre todo en te hacía una página web, trabajábamos un poco por la estrategia que era lo que buscabas y demás, aunque de aquella no tenía mucha idea de eso, ¿vale? Era sobre todo el hacer la página web, ¿vale? Y luego sí que es verdad, pues que ya rápido empecé a tocar pues mucho tema del email marketing, que al final está muy conectado en cuanto no es ya una tienda online, sino que buscas captar leads de algún tipo de manera. Con el SEO también, pues muy pronto ya empecé a ver que era muy importante el SEO local para los negocios, pues eso, que quieren posicionarse a nivel de una ciudad y demás. Entonces me empecé a informar en SEO. Al final todo fue muy autodidacta. O sea, yo el 99,9% de las cosas que sé las he aprendido con Google.
¿vale? O Claro, porque sea, realmente en Estados Unidos, lo que decías, estudiaste diseño y desarrollo web y ya. sí, y la verdad es que era una cosa, bueno, en Estados Unidos la mayoría de carreras tienen una parte también troncal que es común a todas, ¿vale? Que estudias desde, aunque da igual lo que estudies, todos compartíamos clases, porque me acuerdo de mis compañeros de equipo, clases de psicología, de matemáticas, de hablar en público, de inglés, ¿vale? O sea, compartes muchas clases que al final no te especializas tanto, yo creo, como debería. Sí que es verdad que es muy práctico, ¿vale? También Ya. nosotros teníamos bastante ¿no? de temas de marketing, de negocio, ¿vale? Que luego sí que me ayudaron. Pero bueno, al final, pues eso, en el tema web, en el tema marketing digital, de lo que yo estudié, que no fue hace tanto, pero bueno, fue hace 10 años ya casi. Entonces, de lo que yo estudié a lo que se hace hoy, Ya, pues salvo la base del conocimiento general de lo que es buscar usuarios, saber quién es tu perfil de usuarios y demás, todo lo que son herramientas y técnicas y tal, ha cambiado prácticamente todo. Entonces, al final son cosas que vas aprendiendo en el día a día. totalmente. Y yo creo que muchas veces nos buscamos en a coger la mejor carrera, coger la mejor formación y te das cuenta de que cuando estás... Es que te iba a decir cuando terminas, pero es que incluso haciendo la formación te das cuenta de que ya ha cambiado todo. Me Totalmente, pasaba de que igual te enseñan un lenguaje de programación en este caso, pero es que ya está casi obsoleto, ya no lo utiliza nadie. Y en totalmente, marketing y tal también pasa muchas veces así. totalmente. Yo lo veo todavía a día de hoy que a veces viene alguna persona con nosotros en la empresa de prácticas, de marketing o, bueno, incluso de otras cosas de programación, por supuesto, y demás, ¿vale? Es que somos una empresa de desarrollo, muchos programadores, pero también con el tema de marketing, que igual es un poco más lo que toco yo, porque yo no soy programador, ¿vale? Sí que es verdad que, claro, ellos ven unos conocimientos básicos a nivel de plantear estrategias o investigar y demás, pero es verdad que luego a nivel de herramientas y tal, evoluciona tan rápido, ¿vale? Porque hoy no estamos usando lo mismo que usábamos hace 3 años cuando montamos la empresa, ¿vale? Porque hemos cambiado ya 2 veces de herramientas porque hemos encontrado cosas mejores, que es claro, es muy difícil que los programas, yo entiendo, de las universidades y demás, pues estén adaptados tan rápidamente. Tal cual. Profundizaría más aquí, pero vamos a seguir conociendo cómo lo has hecho. Nos hemos quedado en que eres freelance y le haces la web pues a particulares como puede ser la academia de baile de tu hermana. ¿Cómo avanzas? Efectivamente. Bueno, pues luego ahí, eso, trabajando al final, yo volví a volví a reconectar, por así decirlo, a retomar el contacto con David, el que hoy en día es mi socio, que también le conoces, ¿vale? Que nosotros nos conocemos desde que teníamos 5 años. Fuimos al colegio juntos, fuimos al instituto juntos, o sea, éramos amigos, aprendimos a hacer páginas web juntos, ¿vale? O sea, porque los dos, me acuerdo que íbamos todos los días andando para casa porque vivíamos en el mismo sitio y íbamos hablando de lo que había hecho uno con su página web, lo que había hecho el otro, íbamos aprendiendo, ¿vale? Y él, pues era, desde muy pronto aprendió a programar, él solo, autodidacta también cuando íbamos al instituto, luego estudió un ciclo de programación y luego empezó a trabajar en empresas, pero bueno, él siempre había tenido la intención clara de acabar montando su empresa o siendo freelance, pero trabajar para él mismo. Entonces, yo ya cuando mi trabajo empezaron a llegarme proyectos más complejos igual de lo que yo podía abordar, ¿vale? Porque ya necesitaban conocimientos más técnicos de programación y demás, ¿vale? Empecé a contactar con él. Porque yo sabía que él tenía esa capacidad y yo le decía, oye David, pues me ha salido este proyecto que yo le voy a hacer la página web, pero necesito una integración con una API de no sé qué, que yo, claro, esto no lo sé programar, no sé qué, mucho con WordPress ya, ¿vale? Hacer algún plugin a medida, no sé qué, tal. Y él, aunque estaba trabajando en otro sitio, pues ya empezó a hacer alguna cosilla conmigo, ¿vale? Entonces ahí retomamos un poco el contacto. Y luego, pues como poco tiempo después, un año después o así, él ya dejó la empresa en la que estaba, se dio de alta como autónomo, ¿vale? Él también empezó a recibir sus propios proyectos por su lado, pues más orientados obviamente a la programación, ¿vale? No a hacer páginas web. Y seguimos trabajando de vez en cuando juntos cuando necesitábamos uno de las habilidades del otro. Y nos salió un proyecto que salió por una página web que yo había hecho gratis a un amigo que tenía una asociación en la Universidad de León, ¿vale? Tiene una asociación aquí que se dedicaban a la investigación y tal. Les hice una página web porque me pidió el favor con un WordPress, un tema gratuito, que no hice nada, yo solo puse el tema gratuito, les puse sus textos y ya está. Y a raíz de eso, como en el footer sí que siempre yo ponía diseñado o creado por Héctor de Prada, ¿vale? Me contactó el CEO de una empresa que a día de hoy tiene más de 500 empleados, una multinacional tecnológica, que él era de León, para que le hiciéramos una página web, que necesitaban una página, obviamente no era la página web de esa empresa, ¿vale? Pero ellos tenían muchos proyectos pequeños y tal, y querían hacer una página web. Y entonces se lo dije a David, joder, vamos a hacer una cosa chula, tal, cual, y oye,
por acortar, porque no quiero meter entre medias, al final acabamos haciéndosela, les empezamos a hacer más webs, nos acabaron contratando para hacer su página web, ¿vale? De Una la página de la empresa. empresa que tiene sede en 10 países diferentes, en un montón de idiomas, o sea, que les hicimos la página web, fue nuestro primer proyecto gordo, por así decirlo, ¿vale? Y después con esta empresa, pues oye, nos dijeron que estaban muy interesados en que trabajásemos mucho más para ellos, ¿vale? En hacer muchas más cosas, y entonces llegamos a un acuerdo pues económico importante, ¿vale? Para hacer cosas, pero nosotros teníamos claro que nosotros queríamos seguir siendo independientes, no queríamos entrar a trabajar ni mucho menos en la empresa. Entonces ahí fue cuando ya David y yo nos sentamos y dijimos, oye, pues parece que ya es el momento de dar el paso, montamos una empresa, contratamos gente, ¿vale? Porque entre lo que tenemos los dos por separado, más esto junto, que parece que está creciendo mucho y tal, pues hostia, ya tenemos aquí bastantes clientes, bastante volumen de negocio, y entonces pues nada, nos tiramos a la, nos tiramos a la piscina, fuimos a ver una oficina, alquilamos una oficina aquí en un vivero de empresas en León, y me acuerdo, porque siempre lo decimos, fuimos a firmar los papeles en el notario el viernes 13 de marzo de 2020, que fue el día antes de que se decretase la pandemia y que nos mandasen a todos para casa. Entonces, claro, la primera fue como, pa, hostia, Pam. hostia tremenda. La ¿Qué, oficina, pam. qué hemos hecho? Sí, la oficina habíamos estado 2 días allí y claro, fue como, madre mía, ¿qué vamos a hacer ahora? Además, el contrato más gordo que teníamos, este que os digo, se cayó porque se congelaron todas las cosas que estaban haciendo en ese sentido. Entonces, básicamente la razón casi única que por la que habíamos montado la empresa se nos desapareció, ¿vale? Y entonces, claro, los primeros días, las primeras semanas, bueno, un par de semanas duró, no mucho más, fue bastante, hostia, tenemos un poco de miedo, ¿vale? Pero es verdad que luego, pues también, una de las pocas cosas probablemente que trajo positivas la pandemia fue que el sector digital, la digitalización de muchas empresas y tal, pegó un subidón para arriba muy grande, ¿vale? Porque toda la gente que no había hecho los deberes antes se tuvo que poner las pilas, ¿vale? Y entonces, claro, nos empezaron a llegar un montón de peticiones de gente que conocíamos a través de terceros, tal, pues eso, para hacer páginas web, para hacer software de gestión de empresas que necesitaban empezar a gestionarse en remoto, tal, y entonces, pues muy pronto la verdad es que esos inicios, dentro de lo que cabe, fueron muy buenos, o sea, muy buenos, que pasamos de, en menos de un año, de 2 personas, yo creo que éramos 7, 8 personas ya Ostras. al año. Entonces, la verdad, es que eso fue, aunque al principio dio mucho miedo, nunca habríamos pensado que hubiese ido tan bien en tan poco tiempo. Y ahí cuando te planteas crecer en equipo, ¿cómo lo enfocas? Es decir, ¿buscas ya un perfil específico de un copy? ¿O buscas también otro perfil tipo el tuyo de alguien que sepa hacer un poco de todo porque estamos empezando? Pues mira, nosotros en nuestro caso al final vimos que donde había más dinero, por así decirlo, ¿vale? Entre comillas, era en la parte de programación, ¿vale? Porque era algo más escaso, ¿vale? Porque es verdad que una página web con WordPress, igual que te hacía yo, ¿vale? Cualquier agencia de marketing digital, cualquier diseñador web tal, te lo podía hacer, ¿vale? Y nuestra diferenciación al principio era mucho más en, vale, nosotros te podemos hacer una página web, pero te la podemos integrar con todos estos servicios. Te podemos hacer un plugin a medida para que haga no sé qué. Te podemos hacer la web a medida y luego integrarla con WordPress para que la gestiones ahí, ¿vale? Entonces, claro, nosotros necesitábamos mucho más, por así decirlo, muchas más manos en la parte de programación. Entonces, desde el principio, lo que buscamos, ahí David, además, que obviamente era el que controlaba, ¿vale? Empezamos a buscar gente justo al montar la empresa, dimos el paso porque ya habíamos encontrado a las primeras personas, que sí que una cosa muy importante y que yo recomiendo es, si puedes al principio trabajar con gente que conoces y en la que confías de alguna manera, aunque no tenga por qué ser laboralmente, porque no les conoces laboralmente, porque nosotros, las 3 primeras personas que empezaron desde el principio, fue una persona que había estudiado con David y claro, le conocía de los estudios, habían hecho algún proyecto juntos estudiando, ¿vale? En el ciclo, él estaba trabajando en otra empresa y tal, y la verdad es que nos costó un huevo estar detrás de él para convencerle de que viniera a nuestra locura, ¿vale? Y que dijera, bueno, voy a dejar aquí esta empresa y voy a irme con estos dos, que no sé si dentro de un mes van a estar ahí funcionando todavía. Y nos costó mucho, pero al final lo conseguimos. Y luego 2 personas que eran amigos de David también, porque habían estudiado en el mismo instituto que nosotros, pero eran un poco más jóvenes, que entraron de prácticas, porque justo estaban en el ciclo, les tocaba hacer las prácticas y entonces pues tenían 3 meses de prácticas, entraron y luego ya de ahí pasaron directamente a estar contratados porque, bueno, era nuestra idea, porque íbamos creciendo, iba muy bien y ellos la verdad es que siguen a día de hoy trabajando con nosotros y tuvimos claro que tenían que estar con nosotros en el equipo. Entonces la verdad es que a nosotros eso, el
por lo menos al principio, también yo creo, para muchas veces lo que se habla, que tampoco yo tengo mucha idea sobre ello, ¿vale? Ni lo hemos trabajado mucho específicamente, pero el tema de la cultura de la empresa y demás, pues a nosotros sí que es verdad que nos ayudó mucho que cuando al principio siempre nos acordamos, en la primera oficina que tuvimos éramos cinco personas que la mayoría se conocían de antes, ¿vale? Que casi éramos más un grupo de amigos que un grupo de trabajadores, que comíamos mucho juntos, que íbamos a cenar juntos, que salíamos a tomar algo, ¿vale? Y al final eso, aunque luego obviamente cuando creces va cambiando, ya no es tan estrecha la relación, ¿vale? Sí que es verdad que ayuda a que todo el mundo que entra vaya viendo pues ese buen rollo que hay, esa confianza que hay entre unos y otros, ¿vale? Es el tratarte casi como si fuéramos amigos y no como si fuera simplemente otro trabajador, ¿vale? O lo que puede parecer empleado y jefe, que nosotros es algo que siempre hemos estado en contra. Entonces, a nosotros eso, pues el tener gente que conocíamos y tal es algo que nos ha venido muy bien, yo creo. Conforme ampliáis equipo, imagino que vais asumiendo más cantidad de proyectos, proyectos más difíciles también. ¿Y cómo va evolucionando la empresa? Sí, pues sobre todo eso. Nosotros cada vez, pues nosotros empezamos a crecer por el boca a boca. O sea, nunca hemos hecho ni hemos tenido labor comercial, por así decirlo, ¿vale? Lo intentamos en un momento y tampoco nos funcionó, pero al final el 90% de los clientes que nosotros hemos tenido en Unicoders han sido porque venían recomendados de otro cliente. Y normalmente con cada cliente que trabajábamos, sobre todo los que eran medianas grandes empresas, los que eran empresas muy pequeñas no, porque necesitan una web y ya está, ¿vale? Y nosotros nos especializamos mucho en eso y luego dejamos toda la parte de marketing digital para otras empresas, no nos metíamos en eso, ¿vale? Pero sí que las empresas un poco más grandes, sí que cuando empezamos a trabajar con ellos, luego seguíamos haciendo cosas, seguían mandándonos proyectos porque estaban muy contentos con cómo trabajábamos, evolucionábamos los proyectos que ya habían hecho porque esas empresas iban creciendo también. Entonces, pues al final, sobre todo eso fue ir incorporando cada vez más equipo de programación, que ahí nosotros la vía que cogimos, como no teníamos la cartera para con cómo está el mundo de la programación y los salarios y demás, para ir a buscar programadores con experiencia y tal, porque no nos lo podíamos permitir, nosotros la vía que optamos, que además es una vía que se nos da muy bien, y, sobre todo por David, y que a él le encanta además, es la de la formación. Nosotros, como nos había ido muy bien al principio, empezamos a meter más gente todos los años, cada vez que había oportunidad, gente de prácticas, ¿vale? Gente de prácticas a la que, muy importante, metíamos de prácticas para que se formasen, no para que hiciesen el trabajo que se dice de un becario o de lo que sea, ¿vale? Sino solamente para aprender, y de ahí han salido el resto del equipo que han acabado trabajando en la empresa y que poco a poco han ido asumiendo proyectos y que hoy en día son un equipo de la leche, vamos. Tío, me parece brutal que lo tuvieses tan claro de principio, de decir, vamos a apostar por aquí, pero lo más normal es, vale, este que es nuevo, que se coma la mierda. Que pues pasa así muchas veces, incluso en empresas grandes. Y que Sí. ya lo cojáis como uno más del equipo y formarle y ya verle ese futuro, ese progreso dentro de la empresa. Totalmente, o sea, nosotros estamos muy en contra de eso y te puedo decir que este año pasado, sí, el 2022, tuvimos una persona de prácticas con lo que se llama una FP dual, que son 9 meses de prácticas, ¿vale? 9 meses Son remunerados unos al cuantos. final, ¿vale? Remunerados, es un pequeño salario, ¿vale? Como una beca, pero son unas prácticas de 9 meses, 7 horas al día creo que eran, y esa persona hasta el último mes, ¿vale? Hasta el último mes que nos ayudó y más para probarse que otra cosa en un proyecto real, ¿vale? Donde ni mucho menos hacía la parte de mierda, sino que hacía lo mismo que haría cualquier otra persona en su especialidad, ¿vale? Estuvo los 8 primeros meses absolutamente solamente formándose, haciendo cursos online, haciendo Ostras. formación con el resto de miembros del equipo que cada uno le enseñaba de una parte, ¿vale? O sea, nosotros eso lo tenemos muy claro, pero es que vemos que luego a la hora de para nosotros ha sido durante mucho tiempo la única vía de encontrar talento, porque es lo que digo, no podíamos ir al mercado y decir vamos a ofrecer los salarios que están ofreciendo las grandes tecnológicas, ¿vale? Y entonces pues sabíamos que cuanto más aprovechásemos esos meses para formarles realmente, más íbamos a ver si esa gente valía o no valía, y luego cuando se incorporasen realmente como trabajadores, pues más iban a poder aportar al equipo. Entonces fue casi la única opción, pero es verdad que lo teníamos clarísimo. O sea, ahí nos ha funcionado muy bien. Claro, pues, realmente vosotros cuando hacéis una entrevista no buscáis a gente que trabaje, sino gente que le guste aprender. Totalmente, totalmente. O sea, gente, yo eso siempre lo digo, que hay veces que incluso cuando no estamos contratando tal, oye, si alguien nos pide que está interesado, pues oye, nosotros encantados de hablar con cualquiera y hacer una entrevista entre comillas, ¿vale? O sea, un poco conocer a esa persona más que otra cosa. Siempre lo que más nos sorprende, que pasa pocas veces, ¿vale? Es cuando nos llega una persona, programador, de marketing,
de lo que sea, que ha hecho algo antes, ¿vale? Por también nuestro pasado, porque David tiene Claro. una historia parecida a la mía de hacer muchas cosas en el instituto también, eso con 12 años ya tenía una página web también muy importante, pues siempre para nosotros es algo clave. O sea, si vemos que una persona, tenemos por ejemplo la persona que tenemos de marketing, Alejandro, en la empresa, me acuerdo perfectamente cuando entró, nos recomendaron desde la universidad y desde una empresa amiga a 3 4 personas que estaban acabando la carrera y que iban a hacer las prácticas y nosotros sabíamos que queríamos contratar a alguien de marketing. Y dentro de los perfiles los ojeamos simplemente por encima y vimos que este chico estaba organizando un evento en su pueblo, ¿vale? Un evento de Ujú. música, ¿vale? Que no tiene absolutamente nada que ver, bueno, con el mundo del marketing o la programación o tal, ¿vale? Un evento de música indie, tal. Y dijimos, joder, pues con 20 años está montándose su propio evento, ¿vale? Nosotros que hemos organizado además eventos, sabemos lo que es eso, tal, dijimos, es que no vamos a hablar ni con el resto de candidatos. O sea, este chico, no, todos tienen la misma carrera, todos tienen los mismos estudios, todo está. Pero este chico está haciendo algo y demuestra unas ganas de hacer cosas y tal, y para nosotros eso es fundamental, porque luego aprender es que todo se puede aprender, o sea, eso está clarísimo. Justo ayer hablaba con un amigo de la carrera que también le estaba costando bastante encontrar trabajo y el año pasado nos apuntamos a un curso de la universidad que era las claves del éxito empresarial en el que vas a diferentes empresas. Yo este año he repetido porque estoy loco y me gustan estas cosas, pero que él tiró para una empresa de Barcelona, una que es internacional, y lo cogieron por eso justo. Al final, mi carrera realmente tiene poco tiempo. Cuando él se enfrentaba también a ingenieros informáticos y demás, y a él le dijeron, te hemos cogido solo por esto, porque hemos visto que has ido a una charla en empresas. Y dices, Fíjate, ostras, lo sí, sí. importante que es el tener detrás un bagaje y el querer aprender y ese interés. Sí, sí, totalmente. O sea, yo a David y a mí algunas veces aquí, como trabajamos mucho con el centro de FP de aquí de León, porque viene mucha gente de prácticas y tal, y hemos acabado contratando a mucha gente, nos invitan todos los años a dar allí alguna charla, un poco de emprendimiento y contar también nuestra historia y eso. Y yo se lo digo a todos, porque alguien me lo dijo una vez a mí. Les digo, cuando salgáis de aquí, si los 40 que estáis aquí mandáis el currículum a una empresa, los 40 currículums van a poner lo mismo. Ciclo de FP no sé qué, bachillerato en no sé dónde, vivís en León, o sea, lo único que va a cambiar es el nombre, el número de teléfono y la foto si ponéis foto, ¿vale? O sea, lo demás no se va a diferenciar en nada. Si uno solo de vosotros dice, que me contaba una vez un chico en una clase de estas, me decía, había creado un videojuego, ¿vale? De manera muy sencilla y lo había montado en DVDs y lo había intentado vender online. Ya, si tú dices eso y lo explicas, por poco que digas, ya automáticamente de los 40 solo va a haber uno que pese más y que Tal salga de las cual, otras hojas. tal cual. ¿Vale? Entonces yo para mí eso es fundamental, 100%. Bueno, y ya conociendo también un poco cómo eras de pequeño, ya tenías montado Unicodes, que es como se llama la empresa, pero parece que tanto a Héctor como a David les pica un poco el culete y no pueden estarse quietos, ¿no? Totalmente, totalmente. O sea, nosotros, la verdad es que con Unicoder siempre nos ha ido muy bien. O sea, era algo además que, oye, lo que hacemos se nos da bien, los clientes siempre han estado encantados con el trabajo que hacemos, pero es verdad que nosotros siempre tuvimos la ilusión de poder hacer algo mucho más grande. O sea, poder hacer algo, no tanto pues proyectos que pudiesen ayudar a diferentes personas, ¿vale? O empresas, sino poder hacer algo que usase mucha gente. O sea, algo que mucha gente encontrase útil o que le ayudase a hacer X cosa, ¿vale? Y entonces, desde el principio, sí que es verdad que con intentos fallidos, mientras estábamos en Unicoders, o sea, dentro de la empresa, estuvimos intentando diferentes cosas para ver qué tipo de producto podíamos hacer digital, obviamente, porque es a lo que nos dedicamos, ¿vale? Para poder escalar y hacerlo crecer, ¿vale? Y hace cosa de año y medio así, cuando estábamos en el proceso de intentar montar nuestro propio CMS para casi podemos decir competir con WordPress, ¿vale? Nos dimos cuenta que fue un aprendizaje muy gordo, que realmente la gente a la que nosotros primero pensábamos ir, que era el ciudadano medio que no tiene conocimientos técnicos, como por ejemplo mi madre no se quiere hacer una página web, ¿vale? O mi padre no se quieren hacer una página web, y el otro target que podrían ser los profesionales que ya hacen páginas web, ¿vale? Iba a ser muy complicado convencerles de que dejasen usar WordPress o Webflow, por ejemplo, que tiene detrás 500 desarrolladores mejorando la herramienta todos los días, o Wix, o Squarespace, o Shopify, o el que sea, ¿vale? Y entonces ahí, pues hablando mucho con usuarios, ¿vale? Para ver, pues oye, esto parece que no está funcionando, o sea, que no está teniendo ninguna aceptación, lo vemos complicado, vamos a hablar con la gente, aprendimos ahí mucho sobre cómo hablar con los usuarios, ¿vale? Para encontrar realmente si tiene sentido lo que haces, y ahí nos dimos cuenta
que los profesionales, los diseñadores y desarrolladoras web, tenían más problemas con lo que es la gestión de las webs una vez que están hechas y la gestión de los proyectos con sus clientes, la comunicación con los clientes, ¿vale? Tenían ahí muchos más pains, muchos más quebraderos de cabeza que con lo que es crear una página web, ¿vale? Que cada uno se vea su WordPress, su Elementor, su Webflow, Shopify, lo que sea, ¿vale? Y entonces empezamos a tirar por ahí y así fue como nació Modular, ¿vale? Que me veis aquí con la camiseta que te decía antes si la podía poner, ¿vale? Que es Modular, es nuestra herramienta, ¿vale? El producto que tenemos, que es una aplicación donde los profesionales pueden conectar todas las webs que gestionan, a día de hoy todas las webs de WordPress, ¿vale? Y gestionar el mantenimiento de esas webs todo desde el mismo sitio, ¿vale? Desde hacer copias de seguridad, chequear si la web está funcionando y si no que te mande una alerta, hacer actualizaciones globalmente de todas tus webs, crear reportes, por ejemplo, para pasarle a tus clientes de cómo está funcionando la web, cuáles son los trabajos que estás haciendo, ¿vale? Y es un poco lo que estamos a día de hoy, pasando mucho, estamos dejando claramente la parte de Unicoders, esa de consultoría, de proyectos de hacer páginas web, hacer software a medida, ¿vale? Porque llevamos ya un año con Modular, al principio pues lo íbamos combinando y lo que podíamos lo íbamos haciendo con Modular y lo íbamos evolucionando, pero sí que es verdad que ya en los últimos meses, en el momento que ya empezó a funcionar un poco más, que ya tenemos usuarios y demás, pues ya estamos dejando prácticamente de lado la parte de Unicoders y dedicándonos a Modular, que es lo que nos gustaría hacer en el futuro. Realmente, con Unicoders, ¿cada vez estáis recortando también equipo y estáis desapareciendo o estáis delegando en vuestro equipo? Estamos delegando nuestro equipo, o sea, el Ah, mismo vale, equipo que vale, estaba vale, en vale. Unicoders es el equipo que, o sea, solo hay una empresa, Unicoders, ¿vale? Y antes dedicábamos el 100% de nuestro tiempo o el 90% a hacer proyectos para clientes y ahora, por ejemplo, dedicamos un porcentaje ya del 30% a lo mejor a nuestros clientes y el otro Vale, 70% del equipo ya es centrado en Modular, en mejorar Modular, en comercializar Modular, etcétera, vale, vale, vale. ¿vale? Vale, pues viendo un poco también, yo lo que veo es la importancia de haber tenido antes esa empresa de servicios, porque realmente imagino, ahora no lo confirmas, pero que todo lo que estáis aplicando en Modular ha sido gracias a trabajar con clientes reales, ver sus dificultades, incluso las vuestras como empresa que gestiona webs, y ver qué herramienta sería la ideal para esa empresa Unicoders, para ese particular freelance que gestiona webs. Por supuesto, o sea, eso fundamental. El tema de que nosotros somos los primeros usuarios de Modular, que lo usamos desde el primer día y no sé si tenemos 40 webs de clientes nuestros, las tenemos ahí, las gestionamos desde ahí, ¿vale? O sea, somos los usuarios número uno porque también teníamos ese problema, ¿vale? Pero además de todo eso, lo que tú decías, por estos años a nosotros nos han servido para formar al equipo, lo que te decía antes, al final los proyectos de consultoría son un aprendizaje tremendo porque cada proyecto es diferente, cada proyecto es único, en cada uno tienes que no aprender un lenguaje nuevo, pero una librería nueva o un tipo de integración nueva con otro servicio o tal. Entonces, para nosotros y para todo nuestro equipo, estos 3 años han sido de un aprendizaje total para estar preparados para lo que queremos hacer ahora en Modular y eso nos ha ayudado mucho. También, obviamente, pues el poder hacer Modular con un equipo ya constituido como nosotros, ¿vale? Y no empezar David y yo desde nuestra casa o casa de nuestros padres mientras estamos trabajando en otro sitio y tal, ha sido muy positivo, ¿vale? Porque nosotros al final, pues todos los beneficios que hemos tenido en Unicoders durante estos 3 años, todos los hemos invertido absolutamente en poder ir desarrollando Modular. Y eso es lo que nos ha permitido tener al equipo cada vez trabajando más en Modular, aunque Modular hasta el 30 de noviembre del año pasado no generaba ningún ingreso porque no teníamos ni siquiera planes de pago, pero nosotros ya llevábamos miles de horas desarrolladas que al final, pues con la rentabilidad que sacábamos a nuestros proyectos de clientes, nos íbamos bootstrapeando para poder desarrollar Modular hasta que sea rentable. Podríamos continuar hablando de modular y profundizando. De hecho, cuando nos vimos, estuvimos el rato hablando porque también a mí me interesa mucho conocer cómo lo haces desde dentro, porque al final es eso, de gestionar clientes a ponerte un día con tu PHP, con tu tal, a montarte una prueba, a gestionar ese primer cliente, a ver qué problemas tiene, luego lo haces un poquito más grande y un poquito más grande y empiezas a comunicarlo. Y es un proyecto en el que, la verdad, yo utilizo personalmente con mis clientes y confío mucho porque lo he visto crecer desde el principio, he tenido la suerte de estar en contacto también contigo y la verdad que Totalmente. me ilusiona mucho verlo también desde fuera, porque es lo que tú dices, es un proyecto Bootstrap que nace dentro de una consultora. Totalmente. Y nace eso de la ilusión que teníamos de intentar hacer algo, eso, que pudiesen usar
miles de personas en todo el mundo, que además nace, y siempre lo decimos, con la ayuda de toda la gente con la que hemos hablado, como tú de hace muchísimo ya que hablamos sobre ello, porque nosotros al principio, lo he dicho antes, o sea, y no lo escondemos, nuestra idea inicial no era hacer modular con lo que hace ahora, o sea, una herramienta de gestión de webs, no era nuestra idea inicial, pero hablando con profesionales como tú y como muchos otros, al final han sido ellos, habéis sido vosotros los que nos habéis ido conduciendo hacia lo que necesitáis, los problemas que tenéis y los que nos habéis ayudado a dar con una solución que realmente soluciona un problema. Entonces, a nosotros eso también, oye, pues siempre lo decimos, estamos muy agradecidos a toda la gente que nos ayuda y nos sigue ayudando, porque cada día, la verdad es que es una cosa que más nos ha sorprendido, los profesionales, tanto en España como en Latinoamérica, que es donde ahora estamos, sobre todo, al ser una herramienta en español, no dejan de siempre estar dispuestos a ayudarnos, a hablar con nosotros, a solucionar los errores, y la verdad es que eso ha sido la caña. A mí me gusta mucho que enfatices lo de la herramienta en español porque parece una tontería, porque todo está en inglés, todos sabemos inglés, unos mínimos por lo menos, pero hay que ver cuando una herramienta realmente es en español, cuando la sientes, cuando entras y lo entiendes todo. Es brutal porque al final tú lo utilizas en tu día a día y es una herramienta que ya no te hace pensar ese mínimo de traducírtelo. Son tonterías, pero que en el día a día se agradece muchísimo. Totalmente, y mucha gente nos lo dice, por ejemplo, cuando escriben a soporte la primera vez porque han tenido algún problema y les contestas y te dicen, joder, qué bueno que me contesta alguien en español, que normalmente pues con cualquier plugin de WordPress o cualquier CMS tipo Webflow tal o cualquier herramienta de email marketing o lo que sea, cuando tienes que ponerte en contacto con un soporte, obviamente el único soporte que dan es en inglés. Entonces sí Tal que a cual. mucha gente le representa un cambio muy, muy gordo. Y obviamente también, pues eso, cuando vamos a algún evento, como cuando estuvimos en Valencia contigo, cuando nos conocemos y tal, pues claro, es un nivel de cercanía también que obviamente pues con la gente de Guatemala que tenemos usando Modular no lo podemos tener, pero que sí que tenemos la suerte de poder tenerlo en España y que la gente lo agradece muchísimo. Pues bueno, yo creo que ya sabemos quién eres y sobre todo cómo lo has hecho. Así que vamos a pasar con 5 áreas que me parecen muy importantes bueno, a lo largo de toda la vida y saber un poco cómo las compaginas tú. La primera es el cuerpo, ¿vale? Siempre lo digo, el cuerpo yo lo entiendo como el único vehículo que tenemos. Podemos tener una bici, un patinete eléctrico que ahora se llevan tanto, un coche, pero lo único que tenemos, que llevamos siempre de un sitio al otro, o él nos lleva a nosotros, como lo queramos ver, es el cuerpo. ¿Lo cuidas? ¿Entrenas? Sí, o sea, y ahora además este año lo estoy consiguiendo más que el año pasado, porque es verdad que yo siempre he jugado al baloncesto igual que tú, o sea, que he sido muy deportista toda mi vida. Cuando montamos la empresa, sí que es verdad que en los inicios mucho trabajo, intentas hacer muchas cosas, abarcar muchas cosas. Los 2 últimos años hacía menos de lo que me gustaría, pero siempre me mantuve yendo al gimnasio. Y este año sí que pues estoy intentando ser más estricto, todas las semanas pues mínimo 2, 3 veces vas al gimnasio porque te ayuda a despejarte, te ayuda pues eso, a estar a gusto contigo mismo, me gusta los fines de semana pues intentar o ir a la montaña, a hacer alguna ruta, o ahora en invierno nosotros en León que nos gusta mucho esquiar y tal, yo subo a hacer snow y me gusta, entonces sí, para mí en el tema del cuerpo el deporte me parece algo fundamental y más los que trabajamos delante de un ordenador sentados en una silla todo el día, ¿vale? O sea, yo creo que eso es clave. Iba a decirte una pregunta también por ahí, porque al final muchas veces pensamos en entrenar el cuerpo como hacer gimnasio, hacer pesas o lo que sea, pero gente como nosotros que trabajamos delante del ordenador, que pasamos la mayoría del tiempo sentados, la importancia de moverse, porque muchas veces nos descuidamos y es normal. A mí me pasa de que, pues también cuando te gusta lo que haces, enciendes la pantalla a las 8 de la mañana, Totalmente. miras el reloj y dices, ostras, he parado para comer y ya está, y se me han hecho las 9 y no he movido nada. Y un día lo notas, pero cuando pasan 5 ya es tu rutina. Totalmente, totalmente. O sea, eso que me ha pasado muchas veces, es que es así, o sea, es que es lo que pasa. Entonces, eso, el mero hecho de sí, pues cuando puedes, te escapas y vas al gimnasio y ya desconectas, quemas algo allí. Luego, eso, yo me gusta mucho eso, los fines de semana, coger con mi familia y nos vamos a la montaña, hacemos una ruta, tal, que vas a andar, o sea, tampoco vas a hacer ejercicio ni a hacer una carrera ni nada, pero simplemente el hecho de salir, el hecho de moverte, lo que tú dices, de desconectar que eso, no estás durante la mayor parte de uno de los días de la semana, por lo menos, no estás sentado, no estás con el ordenador y tal. A mí eso la verdad es que me despeja mogollón y te ayuda también mucho luego a aclarar las ideas. Tal cual, y va por ahí la siguiente pregunta, el siguiente pilar, que es el tema de la mente y emociones. Al final, por el tema de estar también todo el día hablando con clientes, con gente y estar en el ordenador,
muchas veces nos atrapamos en nuestro mundo y también a nivel de controlar las emociones. A mí ya lo que dicen siempre de la montaña rusa del emprendedor, a mí ya me ha pasado muchas veces de decir, ostras, es que ya no es que yo ahora esté bien o esté mal, es que hablo con una persona que está bien o está mal, con otra, y al final me voy empatizando con ellas y ya no sé si estoy yo bien, si está ella, si... Y muchas veces es un lío. Sí, sí, total. No, a ver, la parte, lo que tú dices, de la montaña rusa del emprendedor, eso también es una cosa muy real, ¿eh? O sea, porque yo es que lo pienso un mogollón de veces, que un día estás ahí en la cresta de la ola y al día siguiente estás en la mierda más absoluta, ¿vale? Entonces, eso pasa mucho y más por eso cuando al final pues tienes un negocio que depende de ti, porque eres autónomo, eres emprendedor y obviamente hay unos días que hay noticias buenas y otros días que hay noticias malas. Entonces, claro, es complicado intentar que no te afecten mucho. Entonces, yo ahí, si tuviese que decir una cosa, sin duda, sin duda, sin duda, para mí ha sido la de no emprender solo. O sea, yo el hecho de montar la empresa y ahora con Modular de tener un socio, a David, y otros proyectos que he hecho siempre han sido con socios, salvo cuando trabajaba como autónomo, pero los más serios siempre han sido con un socio. Y la verdad es que el tener otra persona a tu lado con la que además tengas confianza, por supuesto, y con la que te complementes, es un cambio de la noche y el día, porque muchas veces lo único que necesitas es hablar con alguien cuando estás en el momento malo y es muy complicado que las dos personas estén muy mal al mismo tiempo, porque eso quiere decir que va a ser que algo ha pasado muy grave, muy grave, muy grave, ¿vale? Porque si no, lo normal es que haya una que lo vea más grave que la otra y que se puedan ayudar, ¿vale? Y cuando estás muy arriba, muy arriba, muy arriba, también hablar con la otra persona te puede ayudar a sentar un poco los pies en el suelo, ¿vale? Y ver y ampliar un poco la mirada. Entonces, para mí el tener un socio a la hora de esa tranquilidad, no, bueno, no tranquilidad, pero esa un poco paz mental de sentirte acompañado, de sentirte, pues eso, que no estás solo, que en cualquier momento tienes a otra persona que está en el mismo barco que tú, ¿vale? Independientemente que el resto del equipo también esté en el barco, pero el tener otro fundador en mi caso para el tema de la salud mental me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Ojo, esto me lo quedo porque no lo había escuchado nunca. La mayoría de veces es escuchar socios que fatal, porque no cuadramos. Me da, no me da salud mental, me da lo contrario, ¿sabes? Entonces, No, es que eso es clave. Una de las razones por las que más, bueno, startups y yo entiendo que cualquier empresa falla es por los problemas entre socios. O sea, y yo creo que se habla poco, pero yo creo que, y David y yo lo hemos hablado muchas veces desde que empezamos, que una de las razones, estoy seguro, por las que más empresas o startups tienen éxito, también, aunque no se diga, es cuando pasa lo contrario y los socios se complementan muy bien, porque, claro, tener una persona como tú estás haciendo ahora en tu negocio o cualquier emprendedor que está completamente focus en el negocio, que le gusta lo que hace y lo hace porque quiere. Cuando eso lo puedes multiplicar por dos con otra claro. persona, que normalmente el efecto multiplicador es mayor, ¿vale? Pues te aumentan las posibilidades de éxito, yo creo, muchísimo. Entonces, por eso para mí es fundamental. O sea, no emprendería solo, lo tengo claro. Sí, sobre todo yo creo que el componente clave es que los dos estáis, aunque cada uno se especialice en su área, estáis muy alineados. Cuando hablas, porque muchas veces, yo lo siento y lo he hablado también con otra gente que ha pasado por el podcast, si yo le cuento mis problemas muchas veces a un amigo o a alguien que no está en el sector, Ya. yo creo que no No es lo crea el mismo. mismo efecto, claro, pero más que nada porque igual que lo que me cuenta a mí, igual yo soy capaz de entenderlo, él tampoco es capaz de entender lo que yo le puedo contar porque no lo está viviendo Totalmente, totalmente. Y esa es la suerte que tienes con un con socio. cofundador, por así decirlo, un socio, porque al final estás viviendo la misma situación y Claro. es intentar entre los dos vivirlo de la mejor manera posible. Que eso no quiere decir, ojo, que David y yo siempre lo decimos también, o sea, discutimos mogollón. O sea, nosotros cada dos por tres, y en la oficina lo saben, claro, como somos polos bastante opuestos a la vez que complementarios, ¿vale? Porque nos dedicamos a áreas muy diferentes y también, pues muchas veces tenemos visiones muy diferentes, sí que es verdad que nosotros chocamos mucho en cuanto a la hora de, no, pues esto debería ser así, no, pues debería ser Claro. así. Y es verdad que luego siempre nos damos cuenta que acabamos llegando a puntos intermedios donde vemos, joder, es que esto tiene lo mejor de este lado y lo mejor de este. Y si solo hubiéramos estado uno de los dos, la hubiéramos pencado porque cualquiera de las dos soluciones, independientemente, no valía para nada. ¿Vale? Entonces a nosotros eso nos ha ayudado un mogollón. Y ahí hay momentos mejores y momentos peores, obviamente, pero lo importante es tener la confianza, saber que estás en el mismo barco y cuando tú decías, cuando un poco te desalineas, que también es una cosa que nos ha pasado más que intencionadamente, cuando tienes mucho trabajo y parece que cada uno está a lo suyo y tal, sí que una de las cosas que aprendimos a la fuerza
fue que cuando un poco pierdes esa unión o ese alineamiento, es importante pararte para volver a estar en la misma página porque el proyecto siempre funciona mejor cuando todo el mundo está alineado. Hay que buscarse pareja de baile entonces. Totalmente, totalmente. Vale, pues pasamos con la siguiente, que sería el tema del tiempo y productividad. Entendiendo productividad, que no es lo mismo que estar ocupado. ¿Vale? ¿Tú cómo gestionas tu tiempo? Porque al final ahora mismo entiendo que aunque te centres más en modular, también parte de tu energía y de tu tiempo se destina a algunos clientes que hay en Unicoders. Y aparte también el tema de pues, ejercicio, o irte a la montaña o desconectar, que es importante. ¿Cómo lo gestionas? ¿Utilizas también herramientas? Sí, a ver, es una cosa complicada y que yo creo que hago un poco mal, ¿vale? O sea, debería mejorar. Yo la verdad es que yo trabajo mucho, o sea, igual que mi socio David, o sea, nosotros estamos prácticamente todo el día trabajando, ¿vale? Y los fines de semana trabajamos, llegamos a la oficina, tal, muchas veces, ¿vale? Yo por lo menos aprovecho cualquier tiempo que tengo, soy una persona muy un poco hiperactiva, ¿vale? Que le gusta estar haciendo cosas, entonces cuando tengo cualquier impasse y tal, no me odio aburrirme o estar sentado en el sofá tal, me pongo a trabajar, ¿vale? Porque como me gusta mucho mi trabajo, pues trabajo mucho, pero sí que es verdad que lo que intento es forzarme, obviamente, para desconectar, lo que decía, pues para irme a la montaña, a coger, obviamente, que al principio nos costaba más hacerlo, coger vacaciones todos los años, 2 o 3 veces. Y luego, una cosa muy interesante que dices es la parte esa de cómo gestionamos el tiempo entre Modular y los clientes, ¿vale? Que es uno de los retos más grandes a los que nos hemos enfrentado nosotros en el último año y medio y por eso ya por fin estamos dejando prácticamente la parte de consultoría y yéndonos a la parte de modular, es porque lo más difícil era eso, era el tiempo. O sea, porque es muy difícil poner foco en una cosa y avanzar todo lo rápido que quisieras cuando al otro lado tienes, ay, es que ha surgido esto con este cliente, ay, es que tenemos este proyecto que también hay que hacerlo, ay, es que este vamos con retraso, este qué tal. Entonces, claro, en el día a día, aunque tú te intentes bloquear y ya paso un poco a las herramientas. Yo pues intento, nosotros trabajamos con metodologías ágiles, con sprints en Jira, tenemos todas las tareas que hacemos cada 2 semanas, tal, y lo tenemos ahí, sabemos las tareas que tenemos, las tenemos por un nivel de prioridad, ¿vale? Yo además intenté empezar a hacer en el calendario, me intento bloquear en el calendario de Google ahí horas para hacer X tarea, porque sé que si no luego no la acabo sacando, pero es verdad que al final en todo el rato estás mirando el correo o te llamo cliente o tal, entonces es lo más difícil. O sea, yo creo que el ser capaz de concentrarte y poner foco y no dispersarte y hacer muchas cosas es lo más difícil y al mismo tiempo nosotros es algo que queremos trabajar y yo particularmente mejorar porque veo que es un cambio muy importante y una mejora muy importante luego a la hora de lo que te decías de la productividad, el poder tener foco y poder hacer mucho más trabajando menos tiempo, porque no siempre es trabajar más tiempo, sino es trabajar mejor. Y una cosa es tenerlo apuntado y la otra cumplirla, Claro, que también son dos cosas diferentes. efectivamente. Porque a mí me pasa de que yo sé que soy una persona muy metódica y me gusta tener todo súper apuntado, súper reglado y tal, pero claro, cuando muchas veces sobreestimas lo que puedes hacer, por mucho que esté apuntado, no lo vas a hacer. Y incluso puede crear el efecto contrario de que te quede frustración de decir, ostras, si me lo he apuntado, ¿por qué no lo estoy haciendo? Porque... Y es Tal porque cual. sobreestimamos la capacidad que tenemos o el tiempo que hay. Totalmente, totalmente. Entonces tú, a nivel de herramientas, por quedarnos un Eso. poco con esto, porque yo soy un poco friki de esto, me gusta saber el calendar, el Uso el Jira. calendar mucho, usamos Jira en la empresa, usamos para luego el tema de traquear proyectos, sí que pues sobre todo para traquear las horas, la rentabilidad de cada proyecto y tal, que eso pues para cualquier emprendedor o empresa de marketing o tal, se lo recomiendo, usamos Toggle, ¿vale? Que es Ujú. una herramienta Toggle Track para imputar pues las horas que vas echando a cada proyecto. Y así, en cuanto a productividad, bueno, pues luego trabajamos mucho con las herramientas de Google, con el Drive y tal, para compartir documentos y tal, tenerlo en la nube, porque yo, si tuviera que darle un consejo a todo el mundo, le diría, no trabajes nada en local, porque en los 3 años que llevamos no os podéis imaginar la cantidad de veces que he escrito un documento de Word o algo y luego lo he perdido y como no estaba en la nube no tenía ninguna copia de seguridad y lo he tenido que volver a escribir. Entonces yo diría, lo mejor para la productividad es trabajar en la nube. Tal cual. y bueno, Yo lo diría también. le diría para aumentar la productividad a cualquiera que gestione páginas web, que use Modular, por supuesto, que va a ahorrar la hostia de tiempo actualizando, haciendo copias de seguridad, entrando en sus webs, etcétera. Yo lo confirmo, 100%. Estupendo. De hecho, solo hay una tontería que a mí me facilita mucho el trabajo, y es el entrar al panel de administración de cada web cada vez. Porque al tenerlo todo recogido en modular,
De hecho, son 2 clics. Clic en Total. el proyecto, clic en ir a WordPress. Y a partir de esta tarde, ahora que estamos grabando, pues cuando salga de esto, vamos a acabar de validar y lo vamos a subir, que vamos a sacar la nueva versión del dashboard de Modular, ya con un solo Oh, clic, según te logues en Modular, vas a ver todas tus webs y además la información de esas webs, el botón de acceder a WordPress desde ahí, si la web está funcionando o no, hace cuánto la visitaste, si están activas las copias de seguridad, lo vas a ver todo ya en un primer vistazo, o sea que más ojo, todavía, más productivo todavía. pues una locura, una locura. Vale, pasamos con el siguiente pilar que son las relaciones. Al final, hacemos bien o hacemos mal, pero priorizamos siempre unas cosas que creemos que son mejor o peor para nosotros y muchas veces las relaciones las dejamos un poco de lado porque nos centramos en ese proyecto, en esa idea loca o en esa locura y me gustaría saber un poco cómo lo gestionas ahora, cómo lo gestionabas en su momento cuando empezaste. Vale, sí, pues o sea, a ver, este es un tema, eso es un tema complejo. Yo lo que te decía antes, yo soy una persona que lo admito o lo digo, vamos, que trabajo mucho y es verdad que he tenido una suerte enorme con tanto mi familia como mi pareja, que siempre lo han entendido, que siempre me han apoyado al 200%, cuando muchas veces probablemente les he dedicado mucho menos tiempo que el que debería y que el que merecían, ¿vale? Pero sí que es algo que cada vez tengo más presente y que es más importante cuidar, ¿vale? Porque al final es mucho más importante que un proyecto o una empresa o lo que sea. Y eso, con mi familia por ahí. Y luego sí que es verdad que con los amigos también hubo una época cuando empezamos con la empresa que con mucho trabajo y tal, que pierdes un poco el contacto, pero sí que por suerte, bueno, en el último año o así, sí que también intento mucho más quedar con ellos, ir a tomar una caña, hablar y demás, porque también son cosas que hablamos antes de la salud mental y tal, que igual que ir al gimnasio con la salud física, el quedar a veces con unos amigos y hablar de cuando jugamos al baloncesto o de lo que está pasando con no sé qué o tal, te ayuda también muchísimo a desconectar y yo creo que también es algo que hay que aprovechar. Además, si tienes la suerte, que ojalá todo el mundo la tenga, de tener unos buenos amigos, de gente con la que puedes hablar y tal, pues hay que aprovecharlo y también hay que tratarles como se merecen, o sea, y dedicarles el tiempo que se merecen. Tal cual, sí, 100%. Y de hecho, yo no lo diría tanto como desconectar, sino que lo diría más bien conectar. Tal cual, efectivamente. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Nacho. Yo soy el primero, me pasa como a ti. Y ya pasamos con el último pilar, que es el tema del dinero. ¿Vale? Yo al final entiendo el dinero como un medio, pero que es muy importante para conseguir un fin o un objetivo. Entonces me gustaría saber si tú tienes planteado a nivel personal o incluso con Modular objetivos a nivel de dinero y cómo lo entiendes este. Bueno, a ver, con Modular desde luego, o sea, con Modular y con la empresa y tal, sí, o sea, nosotros tenemos unos objetivos, trabajamos con la metodología o estamos intentando trabajar con los OKRs, ¿vale? Para la hora de establecer objetivos y tal, y sí que hay uno de los objetivos más importantes para nosotros ahora mismo, ¿vale? Como cualquier SaaS, pues es el MRR, ¿vale? El recurrente mensual que conseguimos generar con Modular, ¿vale? Entonces, pues sí que es verdad, sobre todo en mi parte además, eso en Modular y en Unicoders yo llevo un poco más la parte comercial, de marketing, ventas y demás, y David pues se encarga pues de la parte más de desarrollo. ¿Vale? Más Entonces, claro, técnico. siempre mi foco está muy metido en los números, ¿vale? Tanto en Unicoders, en un poco las proyecciones, estimaciones de la rentabilidad de los proyectos, y ahora con Modular mucho, pues también eso, con estimaciones, con cuánto estamos consiguiendo, cuánto crecemos, a qué velocidad, ¿vale? Entonces sí que es verdad que ahí hablamos bastante de dinero porque lo tienes que hacer en el día a día. Al final, que el proyecto funcione o no va a depender del dinero, ¿vale? Entonces ahí muy en cuenta. A nivel personal, la verdad es que no soy una persona que le dé muchas vueltas al dinero. O sea, y de verdad que soy sincero. O sea, yo en el día a día tengo lo que necesito para vivir. O sea, tengo una vida bastante sencilla. Lo único que hago es eso, un par de veces al año así. Me gusta irme de vacaciones con Ujú. mi pareja o con mis amigos o con mi familia y por lo demás, o sea, no soy una persona que gaste mucho ni que le guste comprarse cosas, o sea, no voy a comprar ropa en la vida, no compro, odio comprar cosas De para casa modular, porque de no, modular. sí, solo de módulo lo uso, eso mucho, pero no me gusta comprar cosas para casa porque no me gusta tener cosas, o sea, soy muy minimalista, entonces
el dinero no es algo que en el día a día yo le dé mucha pensada. La verdad, tengo suficiente para vivir, vivo haciendo lo que me encanta, tengo el trabajo que siempre quise, entonces no es algo que me preocupe demasiado. Pues en ese aspecto me veo bastante reflejado porque también soy de tener las cosas justas. De hecho, de vez en cuando como que intento remodelar el sitio donde estoy trabajando, pero siempre es para dejar menos cosas. Nunca añado, siempre es, ¿ahora qué puedo quitar? Venga, pues esto lo quito también. O Tal cual, este... tal cual, tal cual. Y sí que me interesa, a nivel que estabas comentando de finanzas a nivel empresa, ¿estáis en un punto que para que un proyecto lo coja Unicoders tiene que pasar un mínimo de facturación o de precio o no? A ver, un mínimo de facturación de precios sí que es verdad que nosotros, pues los proyectos más pequeños que nos pueden llegar ahora mismo todavía, pues son a lo mejor una página web sencilla, corporativa, para un pequeño negocio, ¿vale? Ujú. Y nosotros al final ahí, pues sabemos que hacer ese tipo de web con los sistemas que ya tenemos después de 3 años implementados, que lo tenemos todo muy automatizado, muy optimizado y demás, nos puede llevar X horas, ¿vale? Pues sabemos que nuestro precio mínimo es tanto. Entonces nosotros a la hora de pasar una propuesta, pasamos X propuesta. También es verdad que una cosa, y que esto no sé si es común o no, porque la verdad es que nunca lo he hablado con nadie, yo creo, Ujú. pero es que desde el día uno que montamos la empresa, nunca hemos negociado un precio. O sea, nosotros desde el día uno pasamos un presupuesto, la mayoría de las veces, y eso tengo que decirlo, más bajo de lo que deberíamos haberlo hecho una vez que se Ujú. acaba y vemos las horas que nos ha llevado, ¿vale? Hemos cometido muchos errores de estimación, pero no intencionados, ¿vale? Era porque no estimábamos bien, pero siempre nosotros en el momento que pasamos un presupuesto y decimos, hacer esto, ¿vale? Dos, si alguien nos dice, oye, es que esto solo puedo llegar a 1,5, nosotros te hemos dado el mejor presupuesto para lo que nosotros podemos hacer contigo, o sea, no te hemos hinchado el presupuesto para que luego nos regates. Entonces, siempre hemos rechazado muchos proyectos porque nosotros dábamos esa propuesta y esa propuesta es la que se tenía que aceptar. Y si no, o sea, se podía modificar obviamente. Si en vez de esto prefiero otra cosa y eso puede llevar un cambio en el presupuesto a más o a menos, ¿vale? Pero partiendo de lo mismo, no me puedes decir, no, es que yo no llego a 2 y llego a 1,7. Pues entonces nosotros no podemos hacerlo. Entonces eso sí que lo hemos tenido claro desde el principio y bueno, hasta ahora nos ha funcionado bien, yo creo. Y puedes mojarte un poco y decirnos qué mínimo aceptáis? Depende del proyecto, Claro, imagino. depende del proyecto. A ver, lo mínimo, pues Una web una corporativa. página web corporativa sencilla, podríamos estar hablando de unos 1.000 euros. ¿Vale? Ujú. O sea, con nuestro sistema, recuerda que te había dicho que la primera idea nuestra con Modular era Claro, crear un imagino. CMS propio, ¿vale? Pues nosotros es que dentro de WordPress ya tenemos unos sistemas muy estandarizados, hechos a medida, ¿vale? Muy optimizados, que nos permiten hacer webs muy rápido, sin casi programar nada, ¿vale? Entonces nosotros, por 1.000 euros, pues claro, sí que hay un trabajo detrás de estrategia, de diseño Claro. y demás, pues por 1.000 euros puede ser un precio mínimo para nosotros hacer una web, que ya digo que cada vez hacemos menos y que espero que a corto o medio plazo ya no trabajemos nada de consultoría. Vale, perfecto. Y pues ya conocemos los 5 pilares, cómo los tratas tú y la importancia que les das. Y vamos ya con la última pregunta, aunque vamos, estaría hablando aquí contigo toda la tarde, que es la historia de quién te gustaría conocer. A ver si lo podemos traer al podcast y saber cómo lo hace. Vale, pues mira, te voy a decir dos personas, ¿vale? Pero ¿Vale? esto me lo has dicho justo antes de empezar, pero no he podido pensarlo mucho, ¿vale? Pero bueno, dos personas que yo creo que son interesantes, ¿vale? Una, no conozco la historia, seguro que la he contado en más sitios, ¿vale? Que es Alex de Noco de Hackers, ¿vale? Que es bastante conocido dentro del mundillo en España y yo creo que fue bastante locura, que fue de los primeros que empezó con el mundo del no-code y tal en Mira, España. este te puedo decir Sí. que tranquilo que la escucharás, porque ya la tengo agendada. Así que, Estupendo. perfecto. Mira, mira, pues ya me habías leído ahí la mente. Perfecto, nada. Ese lo habías pensado tú también. Vale, y bueno, te voy a decir otro que a lo mejor también lo tienes pensado, ¿eh? Porque este sí que me conozco un poco la historia, ¿vale? Y es muy interesante, que es Miguel de Bisiesto Studio, que está también en Sin Oficina. También lo tiene. Es que No, no, tiene... pero son muy buenos, ¿eh? Son muy buenos y de hecho, pero vamos, perfecto. Lo has dicho y ya sabes seguro que le vas a Claro, no conocer. tengo la suerte que les voy a escuchar. Bien, bien. Bueno, mira, pues te digo otro más, uno tercero, ¿vale? Va. No sé por qué me estoy yendo a gente, joder, que tiene también un podcast, ¿vale?
pero Ya ves. Jaime Garmar de Club WordPress, Joder, me has ¿vale? pillado. Que está mucho en la comunidad de WordPress. Podría decir un montón de gente de la comunidad de WordPress, ojo, pero hay muchísima gente súper interesante que me interesaría muchísimo saber más de ellos, ¿vale? Pero él, Pero no tanto como él. él es muy interesante, ¿no? Me interesaría mucho y además eso, conoce a muchísima gente que seguro que ha aprendido mucho de ellos y me parece interesante también. Vale, pues contactaré con él y a ver si se anima a venir a contar cómo lo ha hecho. Perfecto, genial. Pues bueno, a partir de mañana lunes saldrán las cápsulas de conocimiento, las 5 de Héctor. Y bueno, Héctor, ya sabemos cómo lo has hecho, así que muchísimas gracias por venir y te seguimos la pista. Nada, muchísimas gracias a ti, Nacho, y te voy escuchando en los siguientes podcasts para escuchar las historias de esta gente. Perfecto. Venga, hasta luego. Hasta Adiós. luego, hasta luego.